Ya, qué bueno. Lo que tenemos en pantalla se ve bien, ¿cierto? Ya. Prueba de ensayo. Ya, esta prueba de ensayo es la copia, ¿cierto?, que envía el Ministerio de Educación. La voy a leer. Ustedes también pueden compartir la lectura conmigo. Dice: prueba de ensayo, segundo ciclo de educación media, prueba de filosofía y psicología. El siguiente material ha sido creado con la intención de apoyar el proceso de certificación de estudio de todas las personas jóvenes y adultas inscritas en la modalidad flexible y validación de estudios de educación media. El documento está dividido en dos partes principales. La primera consta de una prueba de similares características a la que usted se someterá. Su objetivo es que pueda tener un acercamiento con el instrumento en cuanto a su formato y contenidos a evaluar en el nivel y sector de aprendizaje y, por lo tanto, puede utilizar esta prueba para ensayar. La segunda parte considera las respuestas correctas de la prueba y una descripción de lo que se evalúa por pregunta en relación a las habilidades cognitivas asociadas a los contenidos. ¿Ya? Ese es entonces el mensaje para ustedes. Y a continuación, a ver, acá está. Dice: en el caso de que ustedes tuvieran una prueba presencial, use lápiz grafito para contestar. La prueba consta de una sección con preguntas y una hoja de respuesta. Lee atentamente cada pregunta y seleccione la alternativa correcta marcándola en la hoja de respuestas. Ejemplo: alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D. Ahí está ennegrecida la alternativa C. Si una pregunta le causa mucha dificultad, pase a la siguiente. Una vez finalizada la prueba, verifique que haya contestado todas las preguntas. Usted tiene un máximo de 90 minutos para contestar la prueba. ¿Ya? Eso es lo que aparecía hasta el año pasado. Todavía no sabemos, puede que hayan algunas modificaciones. Si ustedes tienen dudas, me preguntan. ¿Ya? Ahora, esta es una sorpresa para ustedes, porque lo que yo les envié a los correos fue una síntesis de los contenidos, principalmente de psicología, ¿ya? Y quedó pendiente la segunda parte de la síntesis que se las voy a entregar la próxima semana. Entonces, viendo de qué manera nosotros podíamos repasar los contenidos ya entregados, preferí mejor que tuviéramos contacto con la prueba hoy para que ustedes la conozcan. Las preguntas que van a aparecer en esta prueba ya aparecieron, ¿cierto? Las guías que yo les envié. Entonces, lo que ahora vamos a hacer en conjunto es, vamos leyendo las preguntas, vamos diciendo cuál es la alternativa correcta, ¿cierto? Cuál es la respuesta correcta y por qué es esa respuesta correcta y no las otras, ¿ya? ¿De acuerdo? Veamos. Primera pregunta. Abraham Maslow distingue 5 tipos de necesidades humanas. Una de ellas es la de afiliación, la que consiste en la necesidad de, letra A, protección, letra B, aceptación, letra C, alimentación, letra D, trascendencia. Entonces voy a dar un par de segundos para que ustedes lean la pregunta de nuevo y entonces me digan cuál es la respuesta correcta y ahí yo les digo inmediatamente si esa es la respuesta correcta o no lo es. ¿Ya? Escucho entonces después que lean. Bien, Cris. Nico. Bien.
¿Qué otras respuestas más hay? Ya, como ya tenemos a 3 que han contestado, ¿cierto? Efectivamente, la respuesta correcta es la letra B, aceptación, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes la pirámide de Maslow? ¿Ya? Y aparece en la guía de síntesis que les entregué, que les envié. No sé si creen necesario que vayamos viendo la guía o solamente nos atenemos a la prueba. Ustedes me dicen. La alternativa, ¿por qué no es la alternativa A, la C o la D? Primero, la alternativa C no es porque la alimentación aparece como en la base de la pirámide, ¿cierto? Como la primera parte de la pirámide, la parte baja. La trascendencia aparece en la última. Y recuerdo bien que la de protección aparece como en el tercer, no sé si en el segundo o en el tercero, ya como no la tengo a la vista en este momento. Pero lo que corresponde es la letra C, porque cuando yo estoy afiliado, cuando yo estoy unido a un grupo, cuando tengo sentido de pertenencia a un grupo, ¿cierto? Significa que de una u otra manera yo acepto y estoy de acuerdo con las condiciones que aparecen en esos grupos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en este momento conformamos un grupo. Ustedes conforman un grupo de estudiantes, ¿ya? Por lo tanto, al ser estudiantes, ustedes aceptan las condiciones y las reglas para ser estudiantes. Por lo tanto, están, digamos, entre comillas, afiliados a esta necesidad. En este caso, la necesidad de estudiar, de sacar su cuarto medio. Continuamos con la número 2. Dice, observe atentamente la imagen y responda. Esta es la copa de Rubin. ¿Con qué concepto psicológico se debe asociar la copa de Rubin? A, con el concepto de personalidad. B, con el concepto de inteligencia. C, con el concepto de percepción. D, con el concepto de memoria. Ya, que están alentados. Perfecto, súper, muy bien. Percepción. ¿Ya? Ahora, ¿por qué percepción? Díganme ustedes. Ya, muy bien. Porque la forma, ¿cierto?, de la copa de Rubin da para captar hasta por lo menos 2 imágenes distintas. En otras palabras, sirve, ¿cierto?, para eh, responder a 2 puntos de vista, con solo una imagen. En este caso, ¿cierto? Muy bien, porque la mirada que tenemos de esa imagen es subjetiva. Yo puedo ver 2 caras, pero alguien puede ver, ¿cierto?, una copa. Y hay otras personas que pueden ver simultáneamente las 2 cosas, o sea, transitar entre la copa y los 2 perfiles de los rostros que aparecen ahí. Muy bien. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el concepto de personalidad, no tiene nada que ver con la memoria, ni tampoco tiene que ver con la inteligencia, solamente con, ¿cierto?, esta mirada subjetiva que nosotros tenemos de percibir, de experimentar la realidad. ¿Ya? Vamos con la número 3. Lea los siguientes textos y responda las preguntas 3 y 4. Este es el texto y van a aparecer 2 preguntas que están ahí, la 3 y la 4. Entonces, esto está referido a la personalidad y a las emociones. Ahí está el texto 1 y está el texto 2. ¿Se ve el texto completo?
Ah, ya, perfecto. ¿Hay alguien que quiera leerlo o cada uno lo lee en silencio, como cuando rinda la prueba? Ah, quiere las preguntas. Voy a mostrar las preguntas, ¿ya? Ahí está la pregunta 3 y ahí está la pregunta 4. La pregunta 3 dice, según el texto 1, los rasgos de personalidad se caracterizan por A, cambiar constantemente en el tiempo, B, predecir las conductas de las personas, C, aparecer repentinamente en una situación, D, determinar los sentimientos de las personas. ¿Ya? Esta pregunta tiene respuesta, entonces, en el párrafo 1. Vamos por texto. Volvemos al texto 1. Ahí está. Ya, Esther dice que la alternativa correcta es la B. ¿Qué dicen los demás? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a las preguntas. Ya, disculpen, voy a volver al texto. La pregunta es, los rasgos está preguntando, la pregunta 3, por los rasgos, por las características de los rasgos de personalidad. ¿Ya? ¿Qué características tienen los rasgos de personalidad? Esa es la pregunta. Y entonces el texto, acá está el texto de nuevo. Bien, efectivamente la alternativa correcta es la B. Ya, ¿por qué la B? Porque recuerdan ustedes que cuando vimos la personalidad, dijimos que la personalidad tenía, digamos, como dos áreas que eran importantes, como las más relevantes para definir la personalidad, que era el temperamento y el carácter. ¿Ya? Y dijimos que el temperamento era una eh, característica, ¿cierto?, hereditaria, ¿ya? Que venía en nuestros códigos genéticos y que por lo tanto, nosotros querámoslo o no lo queramos, igual íbamos a presentar esa característica, ¿ya? Que podía ser muy manifiesta y en otros casos no tan manifiesta o no tan evidente, pero sin embargo el rasgo está ahí. En el caso, por ejemplo, cuando se hacen perfiles de personalidades, uno puede decir fácilmente que una persona es, no sé, a ver, mal genio, por ejemplo, y entonces, frente a una determinada situación, uno puede, ¿cierto?, predecir
la conducta de esa persona, cómo va a ser en un momento determinado ante una situación X, ¿ya? ¿Cómo podía moldearse un poco este rasgo genético, esta característica genética? Se puede, ¿cierto?, educar o se puede, ¿cierto?, moldear a través de los hábitos que se aprenden cuando uno empieza a crecer. Cuando nace y después empieza a crecer, uno empieza ahí a aprender muchas cosas de medio ambiente a través de lo que nos entregan nuestros padres y las personas que están más cercanas. Entonces, cuando hablamos de rasgos de personalidad, una de las características y la principal de las que aparece acá en las alternativas es predecir las conductas de las personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros podemos observar las conductas de las personas. ¿Ya? Acá dice que un rasgo de la personalidad es cambiar constantemente en el tiempo. Eso no es efectivo, ¿cierto? Es más bien como un distractor. Aparecer repentinamente en una situación, no, tampoco. Porque si aparece repentinamente en una situación y nadie la conocía y nadie la sabía, es como raro. Es decir, tendría que ser una cuestión como muy extraña, muy accidental. También es un distractor esa respuesta. Determinan los sentimientos de las personas respecto al texto de lo que dice ahí. En ningún caso se refiere a, si uno va al texto, en ningún caso se refiere a los sentimientos de las personas, porque dice el texto, un rasgo de personalidad es una forma específica de comportamiento, específica, es decir, es algo determinado, ¿ya? Eso es un rasgo de personalidad, es algo que ya está determinado y que se puede notar a través del comportamiento de la persona. Se puede, dice, entender como una disposición permanente a actuar de manera similar. Si uno presta atención al texto, es un rasgo que se presenta entonces de manera permanente. Permanente, ¿cierto? Y de manera similar en diversas circunstancias y situaciones. Y acá la A dice cambiar constantemente, no corresponde al texto. Aparecer repentinamente en una situación, tampoco corresponde al texto. Determinar los sentimientos de las personas, menos. En ningún momento se habla de determinación del sentimiento de la persona, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué es lo que se aprende en esta pregunta? Que uno tiene que estar atento al texto, uno tiene que saber de qué está hablando el texto, cuál es la idea del texto. Y si está definiendo el rasgo como algo permanente y que no cambia, ¿cierto? Por muy cambiante que puedan ser las situaciones, ese rasgo no cambia. Entonces, ¿cierto? Obviamente la única respuesta, ¿ya? Es la letra B. Incluso uno, cuando es niño, cuando, por ejemplo, hay bullying en los colegios, hay una tendencia, por ejemplo, a los niños y después también los adolescentes, yo creo que los adultos igual lo hacen, es que lo que hacen es, para molestar a alguien, le hacen broma, porque saben, ¿cierto?, que esa persona va a actuar de una manera que va a hacer reír a todo el mundo, ¿ya? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo lo he visto. Acá dice, y el carácter, dice que el carácter se forma paulatinamente con el entorno. Efectivamente es así, se va formando, ¿cierto? El carácter también no, uno siempre está aprendiendo en la vida, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en una parte donde aparece en el temario, que el ser humano es un ser inconcluso, porque en realidad el ser humano siempre está evolucionando en el sentido de que está aprendiendo nuevas cosas, que nuevos elementos van modificando sus puntos de vista, por ejemplo, ¿ya? Vamos al texto 2. El texto 2 habla de emoción. Voy a leer el texto. Dice, una emoción es un estado afectivo que experimentamos que sobreviene junto a los cambios fisiológicos y hormonales originados por una vivencia específica, ¿ya? Aquí en esta parte, lo que está haciendo el texto ya está definiendo lo que es una emoción, ¿cierto? Y si ustedes tenían duda y todavía no habían tenido claro qué es lo que es una emoción, aquí, ¿cierto? En esta prueba, en este texto, se encarga de definirlo.
Es un estado afectivo que experimentamos que sobreviene, ¿cierto?, junto a cambios fisiológicos y hormonales originados por una vivencia específica. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que la emoción, ¿cierto?, produce cambios en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en la manera entonces como nosotros reaccionamos frente a una experiencia específica, ¿ya? O a una vivencia, a una experiencia específica, ¿ya? Entonces ya sabemos ahí a qué atenernos. Me están hablando entonces, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo tengo rabia, cómo me pongo, cuando yo tengo miedo, se me pone la piel de gallina, ya lo habíamos hablado en algún momento. Eso entonces es una emoción, ¿ya? Ponerse de repente pálida, o de repente roja o rojo, ¿cierto? Los rasgos de la cara, ponerse tenso, también, ¿cierto? Son estados afectivos, ¿ya?, que producen un cambio en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Después dice, las emociones le permiten al organismo humano acomodarse a su entorno. Fíjense qué importante. La emoción es importante, la emoción no es ni buena ni mala. La emoción es importante porque nos permite a nosotros, de cierto modo, adaptarnos a la vida en general. Si yo, por ejemplo, experimento miedo al andar en la noche sin luz en una calle oscura, obviamente, ¿cierto?, tendría que ser muy fortuita para yo exponerme a esa situación que me provoca ese estado, esa emoción intensa de miedo. No lo voy a hacer. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo ahí? Entonces estoy aprendiendo a cómo moverme en el mundo, a qué hacer en el mundo. Ahora, otra cosa es que de repente la gente acabo de ver el chat. Profe, ¿por qué no fue psicóloga? Estoy a punto de ser media bruja. No psicóloga, pero media bruja. Entonces, bueno, eso. Uno no se expone a eso. Y si se expone es ya por otras razones, por otros rasgos de personalidad. Pero no, ¿cierto? Porque uno diga, ah, no, si no me da miedo. Yo puedo decir en un grupo, no, no me da miedo, no, si yo lo hago, no, si yo... Y yo puedo estar muerta de miedo y lo puedo hacer igual. Pero eso ya tiene que ver con otra cosa, porque la emoción va a estar ahí. Y efectivamente, ¿cierto? Voy a experimentar en mi cuerpo, en mi estado anímico, todo lo que tiene que ver con el miedo. Después dice, es un estado que acontece súbitamente. Sí, es verdad. Nosotros no sabemos cuándo vamos a experimentar una emoción, ¿ya? A veces podemos estar lo más tranquilos posible y basta con que nos digan alguna cosa, ya una palabra, un gesto, y ya eso nos puede provocar un estado emotivo. Dice, aparece en forma de crisis, más o menos violenta. Violenta quiere decir que es rápida, ¿ya? Que yo ni siquiera me doy tiempo casi de darme cuenta que la estoy experimentando. Y es, sí, pasajera, es más o menos pasajera, es decir, dura muy poco. No es como el sentimiento es como algo más elaborado, donde entra el pensamiento en juego, donde yo puedo rumiar a lo mejor algún estado emocional, ¿ya? En este caso la emoción es intensa, ¿ya? Y es más o menos pasajera, ¿ya? Dice, en el ser humano la experiencia de una emoción involucra una serie de actitudes y creencias sobre el mundo, las que determinan el modo en que percibimos dicha situación. Otra vez nos enfrentamos al concepto de percepción, ¿cierto? En el juego de las emociones también entran en juego, ¿cierto? Y valga la redundancia de la palabra, de juego, están, ¿cierto?, involucrados también nuestros estados perceptivos. ¿Ya? Porque yo puedo tener, por ejemplo, y de hecho tuve en algún momento de mi infancia, y voy a ser un poco autorreferente acá, en mi infancia yo le tenía mucho miedo a los gatos. Y en una oportunidad alguien me dijo, oye, ¿por qué no haces una experiencia para sacarte de una vez esa fobia? Y en realidad yo me quedé así como suspendida, yo dije, ¿cómo? Y lo que hicimos fue un trabajo personal donde hicimos una especie como de jugar con la imaginación
Y entonces la persona que estaba haciendo esta experiencia no era así una hipnosis, era alguna una sesión de imaginería que se llama, ¿ya? Donde yo empezaba a encontrarme, a visualizar, ¿cierto?, un gato y a experimentar en ese momento, a decir, a expresar lo que yo estaba sintiendo, ¿cierto?, con esta visualización del gato, ¿ya? Y luego que pasa esa sesión, me pregunta, ¿cierto?, cómo está, cómo se siente. Yo estaba relativamente bien y luego me empieza a preguntar que, ¿cierto?, el miedo que yo sentía y la creencia que los gatos eran, no sé, pues, como seres casi malignos, era porque la primera experiencia con un gato que yo había tenido era en un momento específico de mi infancia de donde yo estaba pasando otras cosas que no tenían que ver con el gato. Pero como nuestra mente es tan compleja, ¿ya?, hice una asociación ¿ya?, de gato y situación desagradable que estaba viviendo que no tenía que ver nada con el gato. Desde ahí entonces hice una generalización y para mí todos los gatos eran como bichos raros, ¿ya? Bueno, una vez eh, eh, superada, ¿cierto?, esta experiencia, obviamente se me pasó el miedo a los gatos. Yo hoy día convivo con mi hija y mi hija tiene 2 gatos y a veces hemos llegado a tener en el patio de la casa hasta 10 gatos. O sea, con eso ya les digo todo cómo se superó la experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la experiencia de las emociones también depende de cómo estamos percibiendo las situaciones de la realidad, de las cosas que nosotros traemos en la como maleta de experiencias de vida, ¿ya? Ahora también el tema de las emociones tiene que ver de cómo yo gestiono y administro mis estados emocionales. Hoy día hay muchos métodos y métodos muy efectivos para aprender a gestionar nuestras emociones y para que no nos dejemos llevar por ellas y no nos transformemos en esclavos de los estados emocionales, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, que nos critican de repente, que somos como medias histéricas, qué sé yo. Uno tiene que reconocer, ¿cierto?, que sí, que puede ser histérica en algún momento dado, pero que tiene un motivo, una razón, ¿ya?, para hacerlo. Y si uno dice eso es porque uno se está dando cuenta de lo que le está pasando. Y esta cuestión es súper importante de las emociones. Yo por eso me estoy alargando con este texto, porque hoy día, por ejemplo, se supo una noticia de que un vendedor un vendedor en una feria de Maipú apuñaló a otra persona que estaba ocupando el mismo puesto que él quería o que él antes había usado. Creo que así fue el asunto. Y claro, el tipo parece ser que le dio mucha rabia y no encontró nada más práctico que coger un cuchillo y con ese mismo cuchillo apuñalar al compañero de trabajo. Obviamente ahí, ¿cierto?, la emoción que vivió esta persona fue de una rabia intensa. Y este sujeto simplemente no se dio cuenta de la emoción que estaba experimentando, ¿ya? Ahora, a eso se le llama en psicología gestionar una emoción. Gestionar una emoción significa, ¿cierto?, que uno se da cuenta de lo que está experimentando, ¿ya? Porque como la emoción es rápida, ¿cierto?, uno tiene algunos segundos para advertir, o me estoy enojando, o ¿cierto?, me está dando rabia, o siento rabia. A veces uno lo dice, siento rabia, o, o puede decir también, me da mucha tristeza esto, también lo puede expresar en palabras, ¿ya? Pero este sujeto no lo expresó ni en palabras, sino que fue a un hecho, ¿ya? Y en forma totalmente inconsciente. No, estaba inconsciente en ese momento. Es decir, ¿qué quiere decir? Que no tenía conciencia de lo que estaba, por un lado, experimentando, sintiendo. No tenía conciencia de la emoción que estaba viviendo, no la vio venir y por lo tanto, no la vio venir, por lo tanto, ¿cierto?, no pudo hacer nada al respecto y se le ocurrió lo primero, dado, como dice acá el texto, las creencias que tiene sobre la vida, sobre el mundo,
no encontró nada más práctico que tomar un cuchillo, ¿cierto? Y herir de muerte a un compañero de trabajo, ¿ya? Así de complicados son las emociones, y el proceso para gestionar emociones en realidad no es algo corto. Eso cuando uno se da cuenta que tiene como esas dificultades, uno tiene que confiarle a alguien y buscar, ¿cierto?, algún tipo de apoyo, de tratamiento para aprender a gestionar los estados emocionales, porque las emociones las vamos a tener siempre. Siempre vamos a experimentar distintos tipos de emociones diariamente, algunas agradables, otras desagradables, pero las emociones en sí no son ni buenas ni malas, porque como dice el texto acá, nos permiten a nosotros saber qué hacer en el mundo, por dónde ir, qué caminos tomar, transitar, qué hacer, ¿ya? Vamos a ir entonces, disculpe que me he extendido tanto, pero es que es súper importante esto porque siento que no, a pesar que se han escrito muchos libros, estamos todavía al debe con esto. Entonces, dice la número 4, de acuerdo al texto 2, la función de las emociones es A, ayudar a las personas a reflexionar sobre sus actos. B, producir cambios orgánicos en el cuerpo humano. C, organizar los valores e ideales de las personas. D, facilitar la adaptación del ser humano al medio. Ya, aquí tengo ya dos respuestas de Cris y de Esther. ¿Qué más? Ya, Nico, bien. Esther, ya contestó. Nico también. Ana María. ¿Qué dice Ana María? ¿Está por ahí? Sigamos. Efectivamente, la alternativa correcta es la letra D. Vamos bien, ¿eh? Vamos súper bien. Número 5. Según la perspectiva de género, el sexo se diferencia de la sexualidad porque el sexo es una condición A, física y la sexualidad un rol social. B, física y la sexualidad un concepto jurídico. C, biológica y la sexualidad un proceso cultural. D, biológica y la sexualidad un rasgo psicológico. Bienvenida, Rosita. ¿Está bien, Rosita? Correcto. Es la letra D. Sí, Hola, ¿cómo está? bien, me atrasé un poquito para Importa, no se conectarme, preocupe. pero aquí estoy. Ahí está, muy bien. Muy bien, perfecto, tiene toda la razón. Acá me dice, Esther dice la C, Nico dice que está complicado porque con todo esto de los más de 1000 géneros nuevos ya no sé qué es. Perfecto, sí, a todos nos pasa eso. Uno tiene que irse poniendo al día, pero ahí vamos a ver. Permítame copuchar qué viene después. Ah, quiero ver hasta dónde podemos llegar. Ya, hasta ahí parece. Sí. Ah, ya. Ya tenemos harta entretención.
Esta prueba la estamos haciendo con harta calma porque no tenemos prisa. Yo quiero saber también cómo están ustedes, si en el caso que hubieran tenido que dar la prueba ahora ya, y por lo que veo están bastante bien. Vamos entonces a la... Disculpen, aquí está. Ya. ¿Qué otras respuestas me han llegado? Ya. Chris dice, yo aún me confundo entre sexo, sexualidad y género, sobre todo género. Muy bien, ahí vamos. A ver si podemos compartir. Yo creo que vamos a ir a la guía para responder esta pregunta. ¿Ya? Después volvemos a la pregunta. Voy a buscarla. A ver si la tengo aquí. No, no la tengo. Esperan un poquito. Ya. Aquí está la guía. ¿Se ve la guía, cierto? Ya. Aquí estamos entonces en este cuadrito. Se puede revisar ahí. Dice sexo, sexualidad, género e identidad de género. Ya, vamos a aclarar inmediatamente porque esta duda quedó la otra vez y yo me parece que había quedado de enviarles algo por WhatsApp y al final no lo envié, así que estaba en deuda con ustedes. Ya, el sexo, ¿cierto? Es un concepto, ¿ya? Que tiene que ver, que tiene un significado de tipo biológico. Es decir, como lo dice ahí el cuadro, se refiere a las diferencias físicas entre el hombre y la mujer, ¿ya? ¿Qué otra característica tiene o que es innato? Depende exclusivamente de factores biológicos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que se nace hombre o mujer, que es igual en cualquier lugar y época, ¿ya? Es fijo en las personas, no varía, dice, por sí solo. Es decir, habría que haber o tener una intervención para poder cambiar
el sexo. ¿Ya? Exactamente, como dice Chris. ¿Es macho, como dicen en algunos casos, o es hembra? ¿Es hombre o mujer? Cuando ustedes llenan, por ejemplo, algún tipo de formulario, siempre les preguntan sexo. Y uno pone, siempre está hombre o mujer, esas dos opciones porque se refiere al sexo. No le están preguntando por el género, no le están preguntando por la sexualidad, le están preguntando solamente si, de acuerdo a este concepto que es de origen biológico, ¿es hombre o es mujer? ¿Ya? Nada más que eso. Vamos a la otra parte, que al concepto de sexualidad. Ah, bueno, y cómo uno se da cuenta de que si es hombre o mujer, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que hace cuando una mamá, eh, una mujer, ¿cierto? Está esperando el bebé y tiene el embrión, ¿cierto? A veces está ansiosa para conocer, ¿cierto? Si va a ser hombre o mujer. Es decir, en otras palabras, si tiene pene o tiene vagina, ¿ya? Y entonces ahí empieza cierto juego con el médico para que muestre en pantalla el órgano, ¿cierto? Si corresponde a un hombre o a una mujercita, ¿ya? Y después cuando nace igual. Y de repente también depende de qué sexo tenga, con qué sexo nace, ¿cierto? Es que se le va a comprar la ropa, se le va a comprar, ¿cierto? La vestimenta, la ropa que usa, la ropa del dormitorio, los muebles, etcétera, etcétera, ¿ya? Y se le pone también un nombre. Si es mujer, si tiene el sexo que corresponde a una mujer, se le va a poner un nombre que corresponde a la mujer, que es femenino, y si es un hombre, le va a poner, ¿cierto?, el nombre que le corresponde a un hombre, ¿ya? Al sexo masculino, ¿ya? Eso es el sexo, nada más ni nada. Después, cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de otra cosa. Ahí ya estamos ampliando, estamos viendo la persona en sí. Ya no estamos, ¿cierto?, viendo si es macho o es hembra, o si es mujer o es hombre. ¿Ya? No estamos solamente definiéndolos desde el punto de vista tan básico, biológico, como todos los animales, ¿cierto? Sino que lo estamos viendo en una perspectiva más amplia de ser humano, de ser persona en el mundo, ¿ya? Entonces, ahí, cuando estamos en ese contexto, que es ya más amplio, que se refiere a los modos de comportarse, al modo de sentir, de pensar, de vivir, ya su ser sexual dentro de una sociedad, entonces ahí hablamos y usamos el concepto de sexualidad, ¿ya? También decimos que varía de acuerdo a la cultura, a la época, a los países y a los grupos. Varía a lo largo del ciclo vital y también puede cambiar si la persona decide adoptar un modelo distinto de sexualidad. ¿Qué quiere decir? Un modo distinto de comportarse sería que hoy día los niños o las niñas a los 5 años empiezan a sentir y a percibirse de otra manera, de otra forma, ¿ya? No se ajustan o no se perciben, dice, ¿cierto? La familia, el papá o la mamá, que es hombre o que es mujer, que si se llama María o si se llama Pedro, ¿ya? Se empieza a sentir ya no como algo, como una persona que es de sexo masculino o femenino, sino que empieza a transitar, ¿cierto? Por otros derroteros, digámoslo así, ¿ya? Y entonces ahí entramos a lo que llamamos hoy día identidad de género, ¿ya? Yo pongo género ahí porque género se usaba. Género se usaba para diferenciar, dice, por construcciones culturales, lo femenino y lo masculino. Cuando hay nos referimos siempre a lo femenino y a lo masculino, ¿ya? Pero hoy día, con todos los avances que hay y con nuestras nuevas formas de mirar a las personas y de lo que está pasando, ¿cierto? En las distintas culturas, ¿ya? Con lo que es el femenino y masculino, es que hoy día hablamos de identidad de género. Y la identidad de género tiene que ver con cómo yo me percibo.
si yo me percibo, ¿cierto?, con rasgos femeninos, con actitudes femeninas, o me percibo con rasgos, actitudes y me siento más, ya, independientemente de cuál es el sexo que tengo todavía, si es que no lo he cambiado quirúrgicamente, si no, no he sido sometida a una operación eh, ya más invasiva, ¿cierto?, de cambio de sexo, y si no, tampoco he recibido un tratamiento hormonal, ¿ya?, para poder entonces cambiar del estado femenino y pasar a un estado masculino, ¿ya? Cuando hablamos entonces de identidad de género, estamos hablando ya de un universo más amplio de ser, ¿sí? Nosotros sabemos que hay grupos que no aceptan los cambios de, de papeles, ¿cierto?, femenino y masculino, que no aceptan los cambios biológicos, es decir, no aceptan que una persona que nació mujer y que se siente masculina, ¿cierto?, que toma roles masculinos, eh, y que se siente también más cercana a lo masculino, pueda, ¿cierto?, efectivamente someterse a una operación y entonces ya dejar de ser mujer, o en el caso del hombre, dejar de ser hombre para transitar, ¿cierto?, hacia otro papel, hacia otro rol. Cris acá hace una pregunta, dice, ¿y qué hay de los organismos como flores, caracoles y estrellas de mar? ¿El género sería como las mujeres usan rosado y los hombres azul? Buena pregunta. Yo creo que no. Yo creo que ahí en la naturaleza en realidad es como diríamos que la más sabia. Nosotros los seres humanos somos un poquito más complejos en nuestra apreciación de las cosas, en la apreciación de la vida. Eh, porque estamos de una u otra manera condicionados por nuestra cultura, por nuestras formas de vida. Entonces tenemos una mirada de la realidad un poco más sesgada, más cerrada, y la naturaleza nos enseña otras cosas. Los organismos, como dice Cris, es otra cosa ahí. Ahí pasan otras cosas, ¿ya? Distintas, muy distintas, ¿cierto?, a los seres humanos. Es aprendida, acá dice que la sexualidad y el género es aprendida. La familia, el grupo de amigos, la escuela y en general la sociedad nos transmiten valores, costumbres y creencias que determinan los roles de género. ¿Ya? Los roles de género. O sea, yo puedo tomar el rol femenino o el rol masculino independientemente de mi sexo. Eso es. Exactamente. Sí, pues. Nico dice acá, igual son estereotipos sociales hacia el género, sobre eso de los colores, al igual que los juguetes. Sí. Y todavía, lamentablemente, es así. A las niñitas se les compra muñecas y a los niñitos se les compran autitos, coches y no sé, pues si un niño pide una muñeca es como raro, ¿no? Es tal vez un poco incómodo para el padre o para la madre, depende de los hogares en que le haya tocado nacer, qué cultura, qué costumbre, qué valores tiene, ¿cierto?, el espacio donde nacer, cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores. Entonces el género varía, su identidad varía de una sociedad a otra, de una cultura a otra, de una clase a otra. Pueden ser modificados con el tiempo y se encuentran en un proceso de cambio permanente. Y ahí aparecen todos estos conceptos que han aparecido en los últimos años, que han estado siempre, pero que ahora se habla y se nota, que son los transgéneros, ¿ya? Y donde también en una guía, que ya no me acuerdo, parece que me dijeron que había sido la 8, donde se hablaba en forma más extensa del tema.
no sé qué tanto, Cris. O sea, sí, ahora no es tanto como antes. Porque antes también las niñitas no podían jugar fútbol, por ejemplo. Y si las niñitas jugaban fútbol, entonces les decían que era ahombrada, era amachada. Si se juntaba con puros hombres también era raro. O sea, ¿se fijan? Hoy día no. Hoy día ya la cosa en ese sentido ha cambiado un poco, pero yo diría que todavía falta mucho. Estamos muy cerrados todavía y estamos muy condicionados y hay harto trabajo todavía por hacer, todo en temas legales. Así que eso, yo creo que ahora sí podrán responder, ¿cierto? Se puede responder a la pregunta. Vamos entonces a la prueba. ¿Queda un poco más claro los conceptos? Chicos, ¿queda más claro el concepto? Vamos a, si tienen dudas, me las hacen llegar. Vamos a compartir entonces la prueba. Ya. Ahí está entonces, no la voy a leer de nuevo. Ustedes me dicen cuál es la alternativa correcta. Ya, qué bueno que se entiende mejor. La alternativa correcta de la pregunta 5 es... la C, la D. ¿Ya? Aquí todavía hay dudas. ¿Ah? Ya, la alternativa correcta es la C. La perspectiva de género, el sexo según la perspectiva de género, o sea, si es masculino o femenino, se refiere, o si es hombre o mujer, perspectiva de género, hombre o mujer. El sexo se diferencia de la sexualidad. Fíjense ustedes, el sexo, es decir, hombre o mujer, se diferencia de la sexualidad porque el sexo es una condición física y la sexualidad un rol social. El sexo es una condición física y la sexualidad un concepto jurídico. Eso, nada que ver, ese es un distractor. La letra B es un distractor completo. La letra A podría haber ahí alguna, ¿cierto? Alguna posibilidad, pero ya les voy a decir por qué no. Pero la letra B, nada. La sexualidad no tiene, si bien es cierto, la sexualidad no es solamente un concepto jurídico, o sea, no es un concepto que pueda ser abordado desde el punto de vista jurídico, también puede ser abordado desde distintos puntos de vista, ¿ya? Entonces ya ahí nada que ver. Y el sexo es una condición física, tampoco. La letra A podría ser por la parte de un rol social, podría ser, pero todavía es poco, o sea, no, el concepto no abarca solamente un rol social, es mucho más que eso. Entonces la letra A y la letra B quedan descartadas automáticamente. En cambio, sí, uno puede dudar entre la letra C y la letra D. Y la letra D no corresponde porque sí, ¿cierto? El sexo es una condición biológica, es decir, está determinado todavía, ¿cierto? Siempre va, hasta el momento, ¿cierto? Nace un ser humano con un órgano que determina si es hombre o es mujer, así de simple, y eso es biológico. Por lo tanto, la duda está entre la C y la D. Y entre la C y la D, ¿cierto? La D queda descartada porque dice acá que la sexualidad es un rasgo psicológico. La sexualidad no es solamente un rasgo psicológico, la sexualidad tiene que ver con las costumbres. Lo veíamos ahí en la
la guía de síntesis que le envié y que revisamos recién, ¿ya? Es mucho más que un rasgo psicológico, abarca, ¿cierto?, cuestiones sociales, cuestiones culturales, ¿m? Tiene normativa jurídica, es un concepto amplio la sexualidad, ¿ya? Es como un tema, digamos, por darles una cosa, es como un tema. Hablar de sexualidad implica hablar de sexo, hablar de identidad de género, hablar de muchas cosas, ¿ya? Por lo tanto, la letra D no es la única que se acerca, ¿cierto?, a la pregunta, es la letra C. Es una condición biológica y la sexualidad un proceso cultural, porque varía, ¿cierto? Porque hay una variación de cambios de conducta, de comportamiento, de hábitos. Es un proceso cultural, un proceso, es algo que se va haciendo en el tiempo, que varía, que no está determinado, ¿ya? En cambio, el sexo es biológico, no varía, excepto si hay una intervención, ¿ya? Esa es la diferencia. Así que yo espero, el género es el rol social, ¿no? Sí, el género cumple un rol social entre otros roles, ¿ya? ¿Sí? Entonces, Esther, felicitaciones, muy bien. Cris todavía estaba en duda, no es solamente la sexualidad, cuando revise la guía, revise esa parte de nuevo. Yo sé que el tema es complicado porque, bueno, pasa eso, ¿cierto? Estamos muy condicionados, ¿ya? Y sabemos poco del tema, no hablamos mucho, todavía hay tabú. Ya. Bien, Nico, sí, busque, vea de nuevo, aparecía una guía también ahí, si encuentro la guía, o yo la ayudo más tarde por WhatsApp, o mañana, no sé, ahí veo. Sí, en el tema del feminismo, de verdad, sí, tiene razón Nico. Dice Nico, es que por el tema del feminismo se ha dado más importancia a estos temas. Sí, menos mal que hay un grupo social, que en este caso son los grupos feministas, que se está hablando más del tema y que estamos aprendiendo todos en realidad. Eh, mm, todas las personas, independientemente es qué género tienen, ¿cierto? Estamos aprendiendo del tema y estamos aceptándonos como somos, porque en definitiva se trata de eso, y esta unidad que envió el ministerio se trata de eso, de, ¿cierto?, aceptar y tolerar al otro, ¿ya? Y no entrar o sea, eh, aprender a convivir con los demás, aprender a convivir con el otro, porque si no, ¿para qué estamos finalmente estudiando, no? ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué estamos con las otras personas? Si no es para al final vivir una vida lo más, una mejor calidad de vida, en el fondo es eso, y por eso uno también estudia, ¿ya? Y no solamente también existe el formal, sino que también, ¿cierto?, hay mucha gente que por su cuenta empieza a informarse de muchas cosas y de otras cosas que de repente la educación no alcanza a entregar. Y yo creo que en educación estamos al debe con estos temas, tanto desde el kinder hasta la educación universitaria. Estamos al debe con el tema relacionado con la sexualidad humana, ¿ya? Vamos entonces y nos quedan 10 minutos. Este texto, les digo que es un poquito pesado, así que tiene 2 preguntas. Veamos. Tiene las preguntas 6 y 7. Voy a leer el texto. Dice, lee el siguiente texto y responde a las preguntas 6 y 7. La libertad se debe concebir
Se debe. Fíjense ustedes cuando leen los textos y leen materias, no solamente en esta asignatura, sino que en las otras, dice, cada palabra que está ahí es por algo, porque uno no debe pasarla desapercibida, y en eso consiste la comprensión lectora. La libertad se debe, es como una obligación, ¿cierto? Se debe. Yo debo aceptar cosas, independientemente de cómo estoy, de cómo me siento, debo. La libertad se debe concebir, se debe entender, se debe comprender, ¿cierto? Como la facultad que tiene cada persona para decidir el propósito de su vida. ¿Ya? Eso, fíjense que usted el texto lo aclara desde el principio. La libertad se debe concebir como ¿qué? Como la facultad que tiene cada persona para decidir el propósito de su vida. Entonces la libertad, según el texto, es una facultad que tenemos todas las personas para decidir, ¿cierto?, qué es lo que queremos en la vida. En la actualidad, una persona piensa que es libre cuando elige y hace lo que quiere sin que otra se lo impida o la obligue a hacer lo que no quiere. ¿Ya? Entonces ahí en el texto ya tenemos dos formas dos ideas de libertad. La primera como una facultad y la segunda como un concepto, ¿cierto?, que dice que yo elijo y hago lo que quiero y nadie me lo puede impedir y nadie me puede obligar. ¿Ya? Esa es otra idea de libertad. Al mismo tiempo, dice, se asume la idea de que el límite de la libertad de una persona es que su conducta no los derechos ni impida el ejercicio de la libertad de las otras. Yo creo que esto les resulta más familiar por la forma, ¿cierto?, como nosotros convivimos en el país y parece que en el mundo entero. ¿Cuándo mi libertad termina? Termina cuando, quiere decir el texto acá, yo paso a llevar a los otros o le impido al otro ejercer su derecho de libertad o le impido la facultad de ejercer, ¿cierto?, o de decidir el propósito de su vida, no sé, hay que, vamos viendo el texto. La libertad surge de la potestad que cada persona tiene sobre sí misma, ya como una potestad, como un don, como algo soberano. La libertad surge de la potestad que cada persona tiene sobre sí misma para decidir qué acciones realizar. Y ahí vuelve el texto, ¿cierto?, a retomar la idea de las dos primeras líneas, o de la primera línea. Se pueden distinguir dos dimensiones de su libertad, de la persona. Es decir, la libertad física y la libertad de pensamiento. Entonces, ¿qué tenemos en el texto? Yo estoy haciendo aquí comprensión lectora. Espero que los ayude. Se va, Nicolás. Que esté muy bien, Nico. Bien, la libertad se debe conseguir como una facultad, dice, está la definición de libertad, y después dice que hay dos dimensiones de libertad, la libertad física y la libertad de pensamiento. ¿Ya? Sigamos con el texto. Dice, la libertad física significa que cada persona tiene libertad de acción y de movimiento, de reunirse con quien lo desee y de transitar. ¿Ya? Ahí está definiendo lo que es la libertad física. Salir y volver al territorio de su propio país. Los derechos que protegen la libertad física señalan que ninguna persona puede ser reducida a la esclavitud o a la servidumbre y que nadie puede ser encarcelado arbitrariamente. Es decir, a uno no lo pueden impedir, ¿cierto?, su libertad física. ¿Ya?
bueno, en pandemia se nos impidió la libertad porque así está establecido por la Constitución y por las leyes de nuestro país, en casos de fortuitos como este, de pandemia. Después, en el tercer párrafo se habla de la libertad de pensamiento. Se asocia con la libertad de palabra y significa tener ideas sobre cómo deben hacerse las cosas. ¿Por qué y para qué hay que hacerlas así? ¿Y quién debe llevarlas a cabo? ¿Ya? La libertad de pensamiento entonces tiene que ver y está asociado con la libertad para que uno pueda expresar sus ideas, decir cómo se deben hacer las cosas, por qué y para qué. La segunda implica la libertad para comunicar lo que pensamos sobre nosotros mismos, sobre los problemas y conflictos que enfrentamos como personas y sociedad. Ya, este es un texto que está sacado de Alonso, dice ahí, los derechos civiles, la libertad y la igualdad, Buenos Aires, Troquel. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo estamos con la respuesta a las preguntas, y con esto terminamos por hoy. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al concepto de libertad? Definiciones. Hay que leer bien las preguntas. ¿Cuál? Significa que hay varias definiciones, pero uno tiene que elegir una. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al concepto de libertad? A. Capacidad de las personas para desplazarse de un lugar a otro en su país. B. Posibilidad que tiene una persona de comunicar sus ideas a la sociedad. C. Autoridad de las personas para construir un proyecto de vida autónomo. D. Garantía que tienen las personas de no ser arrestadas sin justificación. ¿Cuál es la alternativa correcta de la? ¿Ya? Tengo dos respuestas. Muy bien. Perfecto, correcto. La alternativa correcta entonces es la letra C. Autoridad de las personas para construir un proyecto de vida autónomo. ¿Ya? Esa es la definición que aparece de libertad en el texto. Recuerden ustedes que tiene que ver con el texto. Muy bien, nada que decir entonces. Se confirma lo que habíamos leído en el primer párrafo. La letra A se refería a la libertad física, no a la definición del concepto de libertad. La letra B se refería a la libertad de pensamiento, no a la definición del. Y la letra D se refería a la libertad también de física, a la libertad física, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Tampoco se refería a la definición del concepto de libertad. La única era la letra C. Muy bien. Vamos a la 7. A partir del texto, ¿cómo se relaciona la libertad física y la libertad de pensamiento? ¿Qué relación hay entre libertad física y libertad de pensamiento? A. La libertad de pensamiento permite a las personas decidir sus actos. B. La libertad física lleva a las personas a tener ideas propias sobre el mundo. C. La libertad de pensamiento faculta a las personas para comunicar sus ideas. D. La libertad física determina los pensamientos de las personas y de sus acciones. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Ya? ¿Qué más? Gabriela, La Ana María. Ya. La respuesta correcta es la letra A. La libertad de pensamiento
¿cierto? Permite a las personas decidir sobre sus actos, decidir sus actos. Es decir, la libertad del pensamiento ya se relaciona con la posibilidad de las personas de realizar sus acciones, o sea, con su libertad física. ¿Ya? Ahí aparece en la letra A las dos, libertad de pensamiento, y cuando se habla de actos, de acciones, se refiere a la libertad física. ¿Ya? La acción es algo concreto, es algo que yo veo. La letra B se refiere solamente a la libertad física. Dice, lleva a las personas a tener ideas propias sobre el mundo. No, la acción, el hecho que yo me mueva, no implica, ¿cierto? Y que yo pueda tener una idea propia del mundo. No tiene relación con el... No es que no es que la acción esté primero que el pensamiento. Primero está el pensamiento y después la acción. C. La libertad de pensamiento faculta a las personas para comunicar sus ideas. Y se refiere solamente a la libertad de pensamiento, no hay ninguna referencia a la libertad física. Y la letra D, la libertad física, los pensamientos de las personas y de sus acciones. Vuelve otra vez a ser como como se parece mucho a la letra B, ¿ya? Una relación entre que primero está la acción y después el pensamiento, ¿ya? Por lo tanto, la única alternativa correcta era la letra A. Bien, pues, muy bien. Felicitaciones a los que respondieron a las preguntas. Quedamos entonces en la número 7 y continuamos la próxima semana. Repasen entonces ustedes la guía. Voy a enviar otra guía la próxima semana y les voy a enviar esta prueba, ¿ya? Al resto también de sus compañeros, para todos. Y ojalá ustedes de aquí al viernes puedan traer la respuesta a al resto de preguntas que quedaron pendientes y solamente nos dedicamos a revisar la respuesta. Y por qué sí, por qué no, y yo creo que con eso ya estaríamos en mejores condiciones para que ustedes ya puedan rendir un buen examen. Sí, Cris, yo te vi en el WhatsApp que mandaste una tarjeta para que estudie en el grupo, me parece excelente, espectacular. Ojalá todos tus compañeros se puedan sumar a esa iniciativa y puedan participar. Bien, pues los dejo hasta acá para que puedan ir a su clase, que estén muy bien, gracias por participar, que descansen y nos vemos el próximo viernes. Chao. Gracias por la clase. Gracias, que esté bien. Adiós, Cris.